palabra que tiene que ver con algo que es muy común en nuestro medio, ¿verdad? Hay algo que nosotros, los uruguayos, somos conocidos por ¿qué? Por pesimistas, ¿verdad? Hay algo que nos caracteriza a los uruguayos, es que el uruguayo es medio negativo siempre, ¿verdad? Y eso se escucha en todas partes, ¿verdad? Las personas dicen, no, le decís, qué día lindo que está, sí, no, qué lindo, pero mirá, ya se vienen unas nubes, ya esto va a llover, va a caer un temporal y va a matar todo el mundo. O sea, más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas gracias, guía. Entonces, la gente, ¿verdad? La mayoría de las personas, y principalmente nosotros aquí, como que somos un poco pesimistas, ¿verdad? Las personas te dicen, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Y más o menos, ¿viste? La vamos llevando, que estoy con esto, con lo otro. Y a veces las personas aceptan, ¿verdad? Aceptan todo eso sobre su vida y lo toman pose de eso, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hablar aquí no es palabras positivas. El mundo enseña que tenemos que ser positivos. Ya veo que gente le dice, no, yo creo en Dios todo lo puedo. No, eso es muy bueno, es bueno tener una fe, es bueno creer en algo. Es bueno ser positivo, porque el que es positivo avanza. Amén. De cierta forma, el positivo en algo, mejor un positivo que un negativo, ¿verdad? Sí. Pero mucho mejor alguien que no conozca la palabra y que sea positivo, a alguien que no conozca la palabra y sea negativo. Lo peor todavía es conocer a alguien que conoce la palabra y es negativo. Ese es el peor de todo. Pero quería hablar, ¿verdad? Y el tema de hoy era lo que agradecemos o lo que agradece aumenta en tu vida y lo que te quejas permanece. Lo que agradeces aumenta en tu vida y lo que te quejas permanece. O sea, hay algo importante, ¿verdad? Que las personas muchas veces no entienden, ¿verdad? Que es quejarse. Es muy común las personas quejarse que está mal esto, que está mal lo otro, que estos gurises, que este país, que la economía, que papá. Y muchas veces pensamos que eso es inofensivo, que hace parte de lo natural. No es común, o sea, ¿quién no se queja? Todo el mundo se queja, ¿verdad? Y lo miramos de una parte común e inofensivo, no es normal. O sea, yo me quejo porque es normal, todo el mundo se queja. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, la Biblia dice que cuando murmuramos hay un destructor que nos destruye, ¿verdad? Cuando nos quejamos, por ejemplo, de lo que tenemos, hay un destructor que destruye eso. Me gusta la versión Dios habla hoy, que dice así, el mismo 1 Corintios 10:10, en la versión Dios habla hoy dice así: ni murmuren contra Dios. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos murmurando, aunque usted piensa que no tiene nada que ver, estamos murmurando contra Dios. ¿Por qué? Cuando usted dice, no, estoy mal, la cosa está fea, no, nunca avanzo, no prospero en nada, todo me va mal, vivo enfermo. ¿Qué es lo que viene al final? Usted puede decir, no, la culpa del gobierno, la culpa del gobierno actual. Pero si Dios no hubiese permitido que ese gobierno esté, y si usted se pone a fijar que siempre todos los problemas van a parar ¿en dónde? ¿La culpa de quién? No, yo salgo de la iglesia porque nadie tiene amor, nadie tiene... Pero siempre va a parar ¿dónde? En Dios. ¿Por qué que Dios permite? Es muy común las personas decir, no, yo no creo en Dios, ¿por qué? ¿Por qué que Dios permite que pase esto y pase lo otro? ¿Verdad? Dios permite, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas. Muchas veces las personas sacan a Dios, o muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo negativo que lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nosotros tenemos un dicho que le enseñamos a nuestros hijos, es que gratitud abre puertas, ingratitud cierra puertas. Cuando usted es ingrato, las puertas se cierran delante de usted. ¿Por qué? Primero, imagínense, yo lo ayudo, usted ayuda a alguien, ¿verdad? La persona está pasando por un problema, usted lo ayuda y la persona dice, me ayudaste, pero no hiciste más que tu deber. O sea, vos sos cristiano, vos tenés a Dios, entonces vos tenés que ayudar. O entonces, muy común en nuestra cultura es, mi primo, mi tío, mi pariente tiene plata, él tiene una posición mejor. Porque él tiene una posición mejor, él tiene que ayudarle.
porque yo no estudié, no tuve el privilegio que él tuvo. Una mentalidad muchas veces de que los otros son obligados a ayudarme, porque tienen más, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros no podemos concentrarnos en los problemas. La nueva versión, la Dios habla hoy, mejor dicho, que leímos, decía: ni murmuren contra Dios como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. ¿Sí? Imagínense, la Biblia dice que el ángel de la muerte mató a los que murmuraban. ¿Estaba hablando de quién? Del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, la Biblia dice que algo que ellos sabían hacer perfecto era murmurar, ¿verdad? Algo que sabían hacer bien. Gracias a Dios aquí nadie, ¿verdad? Nadie aquí se queja, todos aquí son agradecidos, son gratos. Gracias a Dios por la esposa que me diste, por el esposo que me diste. Gracias a Dios por los hijos que me diste. Gracias a Dios por el trabajo que me diste. Gracias a Dios porque estoy con salud. Aquí todo el mundo es así, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué se ríen? ¿Se acordaron de ese trabajo miserable, ese patrón miserable? Tengo que ir atrás, me está explotando. Es el diablo en persona. O sea, quejarse. ¿Verdad? La Biblia dice allí en 1 Pedro 5:8, y me gustaría, yo creo que no oramos aquí, pero me gustaría orar. 1 Pedro 5:8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de esta palabra, que sea una palabra clara, entendible, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces la Biblia dice: sed sobrio. ¿Qué es ser sobrios? ¿Verdad? Lo contrario a sobrio es que embriagado. Cuando una persona está embriagada, ella no se da cuenta muchas veces de lo que hace o no tiene noción de lo que está haciendo. Cuando una persona está sobria, está claro, ¿verdad? Sé lo que estoy haciendo, estoy prestando atención. Y aquí dice: sed sobrios y velad, vigilen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ¿por qué que la Biblia le está hablando para cristianos? ¿Verdad? Pedro está hablando aquí para cristianos. Tengan cuidado, vigilen, porque su adversario, su enemigo, el diablo, anda como león rugiente, o sea, anda dando vueltas como león rugiente, buscando a quien devorar. Usted sabe que el diablo no lo puede tocar a usted. ¿Cuántos sabían? Amén. El diablo no nos puede tocar, pero él no nos puede tocar, pero sí una cosa él hace. Él comienza a dar vuelta a su alrededor y él espera cada oportunidad para soltar palabra en su mente. ¿Verdad? Él espera toda oportunidad ¿para qué? Para tenderle una trampa. Cuando usted escucha lo que él dice y le cree, ahí él ya le ganó, ¿verdad? Porque la fe es creer en Dios. Y la Biblia dice que cuando creemos en Dios, creemos en su palabra, la fe puede mover montaña, ¿verdad? La fe es creer en Dios. La falta de fe o la fe negativa es creer en el diablo, ¿verdad? Cuando usted no cree, o cree en Dios o cree en el diablo. Cuando dejamos de creer a Dios, estamos creyendo en la palabra que dice el diablo. Y cuando creemos en él, ¿qué es lo que sucede? Quedamos propensos a ser atacados por él. Ya vio, por eso es que la Biblia compara al diablo con un león. ¿Sabe lo que hace el león? Cuando usted escucha un león rugiendo en la selva, no sé si lo va a escuchar alguna vez, cuando usted escucha un león, el león no ruge cuando va a cazar. ¿Por qué? Porque si ruge, se escucha el rugido en toda la selva y el animal huye. La presa huye, el león no. Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león alrededor buscando a quien devorar, rugiendo. Porque el león no ruge cuando va a devorar. El león ruge, ¿sabe para qué? Para asustar. Cuando hay una manada de animales, él ruge. Cuando él ruge, los animales se asustan, se desesperan. Si hay un león ahí, me va a comer. ¿Y qué es lo que hacen? Se dispersan. Y ahí cuando se dispersan, él consigue alguna presa sola. Cuando hay un animal fuera de la manada, queda presa fácil para el león y ahí el león lo devora. Entonces el diablo hace lo mismo, él no nos puede tocar, pero él comienza a hablar. Él comienza a decir: te va a ir mal, no vas a conseguir hacer nada, todo, vas a ser un infeliz toda tu vida, sos un derrotado, sos una derrotada, vos sos un don nadie, nunca vas a prosperar, nunca vas a avanzar.
Y ahí usted empieza a mirar su vida, comienza a mirar todo su historial de vida y dice, mi tío fue así, mi padre fue así, mis abuelos fueron así, todo el mundo, nadie hizo nada en esta vida. ¿Por qué es que yo voy a hacer? Y ahí le crea la mentira al diablo. Y la mentira al diablo sucede en su vida, ¿verdad? Lo que usted cree, eso es lo que va a suceder. Por eso es que dice, el diablo anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Y una de las maneras que devora es cuando nosotros, una de las maneras que le damos brecha al diablo es cuando nos quejamos, ¿verdad? ¿Qué es quejarse? La Biblia usa otra palabra, otro término para murmurar, para quejarse, que es murmurar. Y hay otro término para murmurar que es maldecir. Toda vez que usted se está quejando, está hablando mal de algo. Cuando usted se queja, no está hablando bien, ¿verdad? Me estoy quejando, mi patrón es una bendición, mi patrón fue colocado por Dios, pero es una queja. Él no dice eso. Dice, mi patrón es usado por el diablo, es el diablo en persona. Yo lo veo en Faraón y me tiene esclavo en Egipto, mi trabajo en Egipto. Usted está hablando mal. Cuando usted está hablando mal, ¿qué es lo que está haciendo? Maldiciendo. ¿Verdad? El mismo término, hablar mal es maldecir, ¿verdad? Ya lo dice. El término contrario a bendecir es hablar bien. Entonces, como dijimos aquí el tema, todo lo que usted se queja permanece en su vida. Todo lo que usted agradece prospera, ¿verdad? Avanza. La palabra hebrea en el original para quejarse es lud y significa alojarse, pasar la noche o habitar. O sea, la palabra para queja en el original, en el hebreo, significa alojarse, pasar la noche o habitar. O sea, toda la vez que usted se queja, el problema permanece ahí. Toda la vez que usted murmura, el problema permanece ahí, ¿verdad? La Biblia dice que el pueblo de Israel salió de Egipto. Estaban siendo guiados por Dios. Ven la mano de Dios. El primer milagro que ellos vieron fue el mar rojo abrirse, ellos pasar en seco. Imagínense si usted llega a ver un milagro de eso. Venía el ejército de Faraón contra ellos, el mar se abre, ellos pasan en seco. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? El ejército de egipcios fue muerto, ahogado, fue destruido. ¡Qué milagro! Imagínense, vamos a cruzar el río de la Plata para ir para Argentina, ¿verdad? Y tenemos que ir hasta allá, de repente se abre el río de la Plata, usted pasa en seco. Dice, wow, este milagro solamente... Ya hablaron de Argentina, ya uno dice, vamos a tener que ir a comprar allá, ¿no? ¿Qué es lo que usted dice? ¡Wow, qué milagro! Si yo viese un milagro de ese, yo nunca me quejaría. Pero ¿cuántos milagros nosotros vemos en nuestra vida y aún así a veces murmuramos? La Biblia dice, vieron ese milagro, después salieron, estaban en el desierto y comenzaron a quejarse. No tenemos pan, tenemos hambre. Parece Cristian, tengo hambre, los grises chicos, me duele la barriga, tengo hambre. ¿Para qué ya te voy a hacer? No, tengo hambre ahora, tiene que ser ahora. A veces somos así nosotros, como niños chicos. Y el pueblo de Israel fue lo mismo. Pidieron pan y la Biblia dice que Dios comenzó a mandarle todos los días maná del cielo. El maná del cielo era como un pan con sabor de miel que caía todos los días del cielo. Pero a ellos no les sirvió y comenzaron a murmurar. ¿Y saben lo que dijeron? Estamos hartos de este pan vil. Si fuese nuestro término aquí en Uruguay, diríamos, estoy harto de este pan de porquería, me tiene podrido, no lo aguanto más, ya me llenó. O sea, pan que Dios le estaba mandando, ¿verdad? Por acá. Que le estaba mandando del cielo. Por acá. Ven. Ay. Pan que le estaba mandando del cielo. Entonces, imagínense, usted se queda en su casa todos los días y de repente le llega el pan a la puerta de su casa, ¿verdad? Sin tener que salir a trabajar, está allí, lo único que tiene que hacer es recibirlo. Pero la Biblia dice que el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a quejarse. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Era tanta la queja que ellos tuvieron, usted después lo va a leer allí en la palabra de Dios. Era tanta la queja de ellos que Dios tuvo que mandarles serpientes. Y esas serpientes comenzaron a picar al pueblo de Israel y comenzaron a morir. Morían envenenados por causa de la murmuración. Y ahí, ¿qué es lo que hace Dios? Va y le dice a Moisés, mirá Moisés,
La solución para las picadas sería la palabra, ¿no? Picadura. Mordida, picadura. ¿Cuál sería? No, la picadura. Mordida serpiente, queda más fácil. La solución es para qué? La solución para que se salven. Le dice a Moisés, mira, levanta una serpiente y ponela de bronce y ponela colgada en un madero. ¿Qué es lo que le recuerda a usted? Era para hacer una serpiente de bronce y colgarla en un madero. Todo aquel que fuese picado por una serpiente o mordido por una serpiente, eran serpientes venenosas. Miren a la cobra, la serpiente que está en el madero, y van a ser curados en el momento. O sea, la solución, ¿por qué que Dios no le dijo, mira Moisés, haz lo siguiente, juntad todo el pueblo de Israel, agarren palo, agarren azada, agarren cuchillo y salgan a matar todas las serpientes y las van a matar enseguida? ¿Por qué que Dios no le dijo eso? Dios le dice a Moisés, haz lo siguiente, haz una serpiente de bronce, colgala en un madero y todo aquel que fuese picado por una serpiente la mire. Y cuando mire a la serpiente será sanado. ¿Verdad? Dios ya estaba preparando de antemano lo que sería Jesús. Por más que usted diga, pero ¿qué tiene que ver una serpiente? ¿Es un tipo de Jesús? Sí, es un tipo de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente es el veneno de Satanás. La serpiente es el diablo. Cuando el hombre pecó, el veneno de la serpiente entró en el hombre. O sea, el hombre tenía algo de serpiente. El veneno, ¿verdad? Que es el pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Aquella serpiente apunta para Cristo cuando tomó nuestro pecado. La Biblia dice que Él se hizo pecado en la cruz para que nosotros seamos libres del pecado, ¿verdad? Y cuando nosotros lo miramos a Él, somos salvos, ¿verdad? En vez de nosotros quejarnos, en vez de nosotros murmurar, debemos optar ¿por qué? Por agradecer, ¿verdad? Comienza a agradecer, comienza a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en su vida, ¿verdad? Comienza a dar gracias a Dios porque usted tiene salud y puede venir aquí a la reunión. Comienza a dar gracias a Dios porque tal vez usted no tenga lo que desea, pero tiene fuerzas para salir a trabajar. Tiene cabeza para estudiar lo que están estudiando todavía. Tiene una familia que lo apoya, están juntos, ¿verdad? Entonces necesitamos comenzar a dar gracias a Dios, agradecer, a levantar un clamor y agradecer al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque cuando murmuramos, la Biblia llama eso de palabras torpes, palabras corrompidas. Miren lo que dice allí Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿No estabas proyectando? No habías conseguido proyectar. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es palabra corrompida? Murmuración. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Verdad? La palabra gracia aquí es charis. Charis significa gratitud. O sea, cuando yo abro mi boca, transmito gratitud a los que la oyen, ¿verdad? Cuando abro mi boca para hablar, produzco ¿qué? Acciones de gracia. Cuando las personas me escuchan, que puedan decir, qué bueno es Dios, qué bueno, es verdad, estamos bien. Ya le pasó cuando usted a alguien, no sucede en nuestro medio, no sucede en Uruguay, gracias a Dios, pero cuando alguien viene a hablarle mal de todos los problemas que tiene, ¿verdad? El que trabaja con gente sabe, que trabaja con público, con cliente, ¿verdad? A veces usted se vuelve un psicólogo, un consejero, ¿verdad? La gente viene, todo el mundo, a contarle sus problemas personales, que estoy pasando por esto, que mi marido no sirve, que mi marido es loco, que mi marido es bruto, que mi marido... ¿verdad? A veces yo tengo que escuchar, pero yo no estoy trabajando, no soy pastor, estoy trabajando en ese momento. Y, pero por lo menos tiene su marido, por lo menos está ahí
sí, es verdad que por lo menos lo tengo, gracias a Dios que sí, él es muy trabajador, todo. Comienza a mirar la parte positiva de su marido y no mire, porque por lo menos usted tiene, él es trabajador, sí, es bruto, pero es trabajador. Bueno, entonces dé gracias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la parte positiva, todo cambia. Ya vio que cuando usted mira la parte positiva, las cosas cambian. Cuando usted mira la parte negativa, parece que todo empeora, ¿verdad? La Biblia dice que no salga ninguna palabra de corrompida en nuestra boca, ¿verdad? Como dijimos también, la gratitud ella desbloquea la gracia en nuestras vidas, ¿verdad? Ser agradecido no es ser educado. Nosotros enseñamos a nuestros hijos, diga gracias porque le dio, diga buen día, dígale gracias al tío que le dio un caramelito, gracias. Y ahí usted le enseña, pero no es educación. Ser agradecido, ¿verdad? Es ser grato por lo que no merecemos. ¿De dónde viene la palabra gracias? De gracia. ¿Qué es gracias? Es muchas gracias, ¿verdad? Incluso nosotros decimos muchas gracias. O sea, gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. Entonces cuando nosotros somos gratos porque reconocemos que no merecemos, cuando alguien le da algo y usted le dice, no, muchas gracias, ¿por qué usted le da muchas gracias? Está grato porque alguien le dio algo que usted no merecía, ¿verdad? Lo contrario a gracia, la Biblia es ley, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Yo merezco, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento era yo hacer para merecer, ¿verdad? Yo hacer para qué, porque merezco. Ahí cuando yo hago algo y merezco, ¿qué es lo que hago? Pienso que yo merezco que me den algo. El ingrato, ¿quién es la persona ingrata? La persona ingrata es, podría haberme dado más, solo eso me dio, pero te dio, ¿qué querés? No te dé nada, no, pero podría haber, puede, tiene condición, solo eso ahí me da, esa comida ahí, arroz con huevo, ¿qué es? Va, que solo eso me preparaste para comer, o sea, tenés comida, gracias a Dios que tenés comida. Gracias a Dios que te dieron. Cuando alguien mira el punto de vista, cuando usted ve en su vida las cosas del punto de vista, no merecía, todo es agradecimiento. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Es que muchas veces somos legalistas, y cuando decimos legalista no es el hecho de que tenés que portarte bien. Legalista es vivir por la ley, es pensar que nosotros merecemos mucho más, ¿verdad? Y el que piensa que merece mucho más nunca va a tener nada. Gálatas 3:10 dice así, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Gálatas 3:10, porque todos, defina todos, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuáles son las obras de la ley? Hacer por merecer. Yo merezco, porque soy yo, el number one, o sea, soy yo, a mí no me dieron, o sea, es tan importante, ¿verdad? Que nadie puede olvidarse suyo. Entonces, eso es pensar que merece. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, la ley era tan poderosa, ¿verdad? Que si usted no permanecía en uno de los puntos de la ley, la Biblia dice que usted era juzgado por todos. Entonces, si usted quería vivir por la ley, pero fallaba uno de los puntos, usted era juzgado por toda la ley. Y la ley, a pesar de ella no ser mala, la ley no era mala. La ley simplemente nos mostraba nuestras fallas y nuestros errores. La ley nos mostraba que nosotros nunca éramos capaces de recibir nada por nuestra propia cuenta. Y que porque nunca podríamos ser salvos ni acercarnos a Dios a través de ella, necesitamos un Salvador. O sea, Dios mandó la ley ¿para qué? Para que nosotros reconociésemos que necesitábamos un Salvador. Pero cuando nosotros queremos vivir por la ley, queremos vivir ¿por qué? Por nuestro esfuerzo, por nuestro merecimiento, por pensar que yo soy autosuficiente. Y como soy autosuficiente, no dependo de Jesús. Y vemos una parábola que Jesús cuenta, y esto es clásico en nuestras vidas. La Biblia nos cuenta una parábola, Jesús cuenta una parábola de unos
de unos empleados, de unos trabajadores, que dice que el amo de familia, el padre de familia allí, Mateo 20, 11, del 11 al 13, Mateo 20, del 11 al 13 dice así, Mateo capítulo 20, del 11 al 13, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Entonces Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va a trabajar en su viña y contrata gente. Y él sale a buscarlo por las calles. El horario de trabajo empezaba a las 6 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Empezaba más o menos a las 6 de la mañana a trabajar y ellos salió a buscar a los trabajadores y dice la Biblia que él fue buscando, no recuerdo si era a las 6 o a las 9, a las 6 de la mañana creo que comenzaba el horario de trabajo, y este patrón salió a buscar a algunos empleados y encontró en la calle algunos que estaban desempleados y los trajo para trabajar en la viña, y ellos comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana. Después dice, no, necesitamos más empleados, anda a buscar. Solo que eso, cuando llegaron a las 6 de la mañana, le dice, miren, yo les voy a pagar el día un denario. O sea, imagínense, no sé cuánto está la diaria, más o menos promedio. ¿Cuánto está una diaria promedio aquí de un trabajador normal? Un jornal. ¿Cuánto está un jornal? 1800. 1800. Bueno, vamos a trabajar, Alejandro. Empezó a las 6 de la mañana conmigo a cortar monte, a leñar allá. Te pago una jornada, Alejandro, ¿está bien? ¿Te sirve? Sí, me sirve. Bueno, vamos a trabajar. Pero nos falta gente. Ahí a las 9 de la mañana salió a buscar más gente. Y encontró allí estaba como es, Federico allí. Federico, estás sin trabajar, estoy buscando trabajo. No, vamos a trabajar en mi viña. Después salió a las 12 del mediodía, encontró a Juan, lo trajo para trabajar a las 12 del mediodía. Después a las 5 de la tarde, el trabajo empezaba a las 9, ¿verdad? Porque terminaba a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde encontró otra gente que estaba sin trabajar y lo llevó para trabajar en la viña. Trabajó una hora sola. Cuando llegó el momento de pagar, el padre de familia, ¿qué es lo que hace? Él comienza de atrás para adelante, o sea, el que trabajó una hora sola. Y llegó el que trabajó una hora sola y le dio un denario, 1.800 pesos, ¿verdad? Miren, le calculamos un salario, un sueldo de un día, una jornada. Los que habían trabajado primero dicen, pero si este trabajó una hora y le dio 1.800 pesos, a mí me va a dar quién sabe cuánto. Cuando llegó el momento de que había comenzado desde la primera hora, llegó y le dio 1.800 pesos. ¿Qué es lo que quería usted? Es una injusticia. El otro trabajó una hora y le va a pagar lo mismo que a mí. Lo mismo hicieron estos trabajadores. ¿Comenzaron a qué? A murmurar. Jesús estaba colocando un ejemplo. Dice, el reino de los cielos es semejante a los trabajadores de una viña. O sea, esta gente que murmuraba podríamos ser nosotros. Y cuando llegan comenzaron a, pero es injusticia. Ellos trabajaban una sola hora y le pagaste lo mismo que nosotros. ¿Y qué es lo que dice el amo? Mi amigo, ¿cuánto combinamos que le iba a pagar? ¿No te dije que te iba a pagar un jornal? Te estoy siendo injusto, te estoy pagando lo que combinamos. Ahora, si yo quiero ser grato, si yo quiero ser generoso con este que trabajó una hora, en otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, una palabra fuerte para nuestros días, ¿qué te importa a vos? ¿De quién es la plata? Es mía. ¿Estoy siendo injusto? No estoy siendo injusto. Yo combiné con vos una cosa. O sea, combiné que si trabajabas todo el día te iba a pagar un jornal, no trabajaste todo el día. No te estoy dando lo que combinamos, no estoy siendo injusto. Estoy siendo generoso con el que trabajó una sola hora. ¿Verdad? Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a eso. Que hay unos que murmuran y hay otros que son gratos. ¿Verdad? Y si comparó al reino de los cielos a los que lo murmuran, eso quiere decir que aquel que murmura, ¿verdad?, puede quedar fuera de reinar con Cristo, puede quedar fuera de ser un vencedor. ¿Verdad? Vencedores son aquellos gratos, aquel que murmura, aquel que se queja todo el tiempo, ¿verdad?, es un derrotado. Y no crea que va a poder reinar con Cristo. Y allí Romanos capítulo 1, versículo 21 dice así. Mire lo que sucede cuando somos ingratos, cuando murmuramos. Romanos
1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, Pablo está diciendo, esta gente conocía a Dios. Esta gente no glorificaron a Dios como a Dios. Él deja claro aquí, no glorificaron a Dios como lo que Él es Dios, ni le dieron gracias. ¿Verdad? Eso es peligroso en nuestra vida, cuando nos olvidamos de dar gracias. Yo no sé usted, pero hay veces que yo me tengo que policiar en esa área o me controlar. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos tentados a veces a quejarnos, ¿verdad? Y hay veces que la ficha cae, gracias a Dios que la ficha cae, ¿verdad? Cae en el momento y yo digo, ¿pero qué estoy haciendo? Digo, Señor, gracias porque a pesar que esto me está dando trabajo, tú me lo diste. Señor, gracias porque estoy pasando trabajo, pero vos me diste el trabajo. Señor, gracias porque a pesar de esto no ser lo mejor que yo esperaba, por lo menos tengo. Y los que no tienen, y los que no pueden recibir eso. O sea, necesitamos ser gratos. La Biblia dice que aquel que no da gracias a Dios, su razonamiento y su corazón se vuelven, la palabra aquí entenebrecido, se oscurece, ¿verdad? La falta de gratitud hace que los corazones de las personas se oscurezcan y se oscurezca su razonamiento. O sea, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Es que incluso su pensamiento se oscurece, su pensamiento se vuelve oscuro. ¿Qué es eso? Se vuelve inútil delante de Dios. Dios no puede obrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está oscurecido, nuestra mente, nuestro corazón está en tinieblas, ¿verdad? Y donde hay tinieblas, Dios no puede obrar. Por eso necesitamos aprender a dar gracias a Dios, a ser gratos. Amén. Ser siempre gratos, ¿verdad? La gratitud, ella va a liberar sobre nuestras vidas multiplicación. Mire lo que dice Juan 6, 22 y 23. Juan 6, y interesante cómo la Biblia graba pequeños detalles que a veces nosotros leemos la Biblia y lo pasamos por alto, pero la Biblia registra. Juan 6, 22 y 23 dice así: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar, usted tiene abierto su Biblia ahí, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¿Por qué Juan aquí no escribió en el lugar donde Jesús le dio de comer a 5,000 hombres junto con mujeres y niños? ¿Por qué que él dice en el lugar donde habían comido pan después de haber dado gracias al Señor? O sea, él no dejó el relato. Ellos estaban en el lugar donde Jesús multiplicó el pan y los peces. No dijo eso Juan. Juan dice, ellos estaban en el lugar donde comieron pan porque Jesús dio gracias. O sea, lo que él quería, lo que la palabra quería dejarnos claro aquí, que el milagro solo sucede cuando damos gracias. La Biblia dice que Jesús tomó aquel pan, lo dio gracias y lo colocó en las manos de los discípulos. Dice, bueno, ahora denle ustedes de comer a esta gente. Y los discípulos tomaban el pan y comenzaban a multiplicar, y se multiplicaba en las manos de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dio gracias. Cuando nosotros damos gracias, somos agradecidos, el milagro sucede en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué milagro? ¿En qué área de su vida usted necesita un milagro? Comienza a dar gracias a Dios por lo que tiene. Pero eso es conformismo. Si yo agradezco por lo que tengo y no es lo que yo quiero, es conformismo. No, conformismo es cuando usted acepta su situación y dice, nací así, voy a morir así, estoy bien así. Eso es conformismo. Pero ser grato es, Señor, gracias porque ahora tengo este trabajo, pero te doy gracias porque me vas a dar otro trabajo mejor. Amén. Todavía. Señor, gracias te doy porque ahora tengo esta casa,
pero esta no es la casa que vos me vas a dar, vos me vas a dar una mejor. Gracias te doy por la casa que me vas a dar, Señor. Gracias por el tiempo que viví aquí. Gracias porque aquí pude hacer muchas cosas, pero este no es el fin. Gracias por el trabajo que tengo, pero gracias por el que me vas a dar. Gracias por el vehículo que tengo, pero gracias por el que me vas a dar, Señor. Yo sé que tienes cosas mayores para mí, que ni prende esa. Le da una patada bien y sueltan otras palabras y que no las voy a decir aquí porque si no salía pip, ¿verdad? Maldecir, ingrato, la ingratitud. Cuando somos ingratos, paraliza y eso permanece en nuestras vidas. Cuando somos gratos, ¿verdad? El Señor multiplica. Amén. Y sea la iglesia que debemos ser gratos por todo y en todo. Las cosas que no me gustan. Y tengo que agradecer al Señor si estoy enfermo. ¿Verdad? Tengo que agradecer al Señor por la enfermedad. La Biblia dice que esta enfermedad no es de Dios, entonces tengo que agradecer. No, agradezca a Dios porque fue sanado. Pero yo no veo, todavía siento el dolor. Pero agradezca por lo que usted quiere ver, por lo que usted quiere declara sobre su vida. ¿Verdad? Para enfocarse en el problema. Allí, 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: dad gracias en todo. Repita conmigo. Dad gracias en todo. Dígale al que está a su lado ahí. Dad gracias en todo. ¿Qué es todo? Todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de las circunstancias, independientemente si los problemas, si los tiempos son malos, son difíciles, independientemente de las circunstancias que pueda estar atravesando, sea grato, agradezca a Dios, ¿verdad? Agradezca lo que Él tiene para su vida. Agradezcale lo que Dios ya ha preparado para usted. A usted puede decir, pero ¿cómo puedo estar agradecido cuando solo veo problemas a mi alrededor? No recibo una noticia buena, todo lo que recibo es noticia mala, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ser agradecido? Agradezca, ¿verdad? La Biblia dice que el pueblo de Israel, Dios los manda a espiar la tierra prometida y ellos vieron lo que había en aquella tierra prometida. Y los 10 espías comenzaron a murmurar, dice la Biblia. Murmurar, no, que la tierra es buena, sí, realmente los frutos... Pero hay gigantes. Pero aquellos gigantes éramos como langosta delante de ellos. Pero nos van a aplastar. Pero vi los hijos de Anac, los gigantes. Pero somos unos insectos delante de ellos. Y Dios después al final dice: este pueblo no va a entrar en la tierra prometida. Ellos van a morir en el desierto. ¿Sabe por qué? Por las palabras que ellos dijeron. Ellos van a morir en el desierto por los que hablaron. Pero sin embargo, mis siervos Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente, ellos entrarán en la tierra prometida. ¿Cuál era ese espíritu? Había un espíritu que era un espíritu. La Biblia dice que lo que nosotros hablamos es un espíritu, ¿verdad? Si usted habla negatividad, pesimismo, un espíritu que opera en la vida de las personas. Toda vez que usted maldice, abre brecha para espíritus destruidores. ¿Se acuerda que leímos aquí al inicio? Fueron destruidos por el ángel de la muerte porque murmuraron. Toda la vez que murmuramos, estamos abriendo puertas para espíritus a actuar en nuestra vida. Le estamos dando legalidad y ellos comienzan a operar. También cuando nosotros agradecemos, ¿qué es lo que sucede? Esos espíritus huyen. Toda vez que agradecemos, tomamos pose de la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Por eso debemos ser gratos a todos. Y por último, 2 Corintios 4:15 dice así. 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Pablo le decía a los corintios aquí: todas estas cosas estamos padeciendo por ustedes. ¿Qué era lo que padecían? Padecían persecución,
padecían necesidad, padecían hambre, escasez muchas veces, peligro de muerte. Y Él dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. O sea, la oración de Pablo aquí era que pueda haber en medio del pueblo abundante acción de gracias. ¿Por qué? Porque él entendía que esa acción de gracias produce poder. La Biblia dice, por nada estén angustiados, si no sean conocidos delante de Dios todas vuestras peticiones. Y dice, ¿por qué? Por acción de gracias, a través de vuestra oración y súplica, y a través de acción de gracias, ¿verdad? Y por último, ahora sí es por último, ¿verdad? Allí en Lucas capítulo 17, versículo 11 y 19, no lo vamos a leer, usted lo lee en su casa, ¿verdad? Vemos un cuadro y donde entendemos que normalmente 10% de las personas son realmente agradecidos. 10%, ¿de dónde saca eso? La palabra de Dios nos enseña todo. La Biblia dice que habían 10 leprosos que habían ido a Jesús, y Jesús, dice la Biblia, que sanó a aquellos 10 leprosos. Y le dijo, pero Jesús le dice, bueno, vayan a donde está el sacerdote y muéstrense, porque el leproso tenía que hacer eso, ¿verdad? El leproso era una enfermedad que no tenía cura, pero habían algunas personas que eran sanadas. Y esas personas que eran sanadas tenían que volver al sacerdote. El sacerdote los examinaba para ver si no quedaba nada de lepra todavía. Y ahí el sacerdote los declaraba limpios, ¿verdad? Y la persona podía volver a una vida común. Porque aquel que tenía lepra tenía que salir fuera de la ciudad. Andar en los montes, en el desierto, deambulando, porque nadie lo aceptaba más porque era una enfermedad contagiosa. Entonces el leproso quedaba aislado de familia, aislado de todo el mundo, de la sociedad. Y la Biblia dice que vinieron 10 leprosos a Jesús. Y esos 10 leprosos entonces fueron sanados por Jesús. Pero después le dijo Jesús, le dice, no, vayan a donde está el sacerdote y muéstrense a él. Pero en ese camino que ellos iban hacia donde estaba el sacerdote, la Biblia dice que los 10 fueron sanados. ¿Qué sucedió? De esos 10, solamente uno volvió a agradecerle a Jesús. Interesante que ese uno que volvió a Jesús era samaritano, era extranjero, era gentil. Los otros 9 eran hebreos, judíos, o sea, judíos. Y los otros 10, tal vez 9, fueron allá a presentarse delante del sacerdote, pero solo uno volvió a agradecer. Y Jesús le dice, o sea, por eso le digo el 10% es agradecido. El 10% de 10, ¿cuánto es? 1. El 10% de 10 es 1. Solo uno volvió a agradecerle. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pero ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que fueron sanados? Y el otro había dicho, yo no sé dónde están los 9, pero yo vine a agradecer. ¿Por qué es que solamente uno que no era judío que volvió a agradecerle a Jesús? Porque los judíos, ellos se pensaban que si ellos eran enfermos, era una maldición que Dios había traído sobre su vida. Que si alguien estaba enfermo, era una maldición. Alguien pecó los padres, pecó el hijo, pecó la abuela, la tía, alguien pecó, por eso está maldecido, está con una enfermedad. Ahora, si la persona era sanada, ¿qué es lo que ellos pensaban? Era la ley. Yo merezco, yo sabía que algo bueno Dios había encontrado en mí, por eso me sanó. ¿Por qué que no sanó los otros leprosos que están ahí? Dios me sanó a mí, es que yo oro, es que yo doy. Dios se habrá acordado de que yo daba el diezmo cuando venía a la iglesia. Dios se habrá acordado que yo oraba y ayunaba 3 veces por día. Dios se habrá acordado que yo siempre estaba en el templo. Aquellos 9 hombres habrán dicho, yo merecía. Dios me sanó, por eso no volvieron a agradecer. ¿Por qué? Porque eran legalistas. Cuando vuelve aquel hombre a donde estaba Jesús, Jesús le dice al final, Jesús le dice a este hombre, ¿dónde están los otros? ¿Verdad? Los otros 9, ¿por qué que solo tú viniste? Y ahí Jesús después le dice, bueno, vete, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Los otros fueron sanados, pero no fueron salvos. ¿Usted sabe cuánta? Que puede haber mucha gente que es sanada, pero no es salva, por ingratitud.
¿verdad? Pero la Biblia dice que este hombre que era extranjero, él no solamente fue sanado, él fue salvo también. ¿Por qué? Porque volvió a agradecer al Señor. Y la palabra salvo en la Biblia no solamente se aplica para ser salvo del infierno. La palabra salvo en la Biblia se aplica también para ¿qué? Ser librado. Cuando agradecemos a Dios por algo, el Señor nos salva del problema. El Señor nos salva de esa dificultad. El Señor nos salva de esa situación. El Señor nos salva de vivir una vida de esa manera. El Señor nos salva de pasar por lo que estamos pasando cuando somos gratos. Cuando somos ingratos, cuando murmuramos, nunca vamos a salir de ese lugar. Y vamos a ser como el pueblo hebreo. Murieron en el desierto. Yo no sé usted, pero yo no quiero morir en ningún desierto. El desierto es solamente pasaje. El desierto solamente es un momento que vamos a pasar, pero el desierto pasa. El desierto termina, y cuando el desierto termina, entramos en la tierra prometida. Pero en la tierra prometida dice la Biblia que es el descanso, entrar en el descanso del Señor, creer que Dios está en el control. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en la tierra prometida aquí? Entonces, colóquese en pie, vamos a ser gratos a Dios, vamos a agradecer. Pero recuérdese siempre, ¿verdad? Cuando usted vaya a murmurar, acuérdese, no voy a murmurar, voy a dar gracias a Dios, voy a agradecer. A partir de ahora decida, ¿verdad? Es una decisión, no es un sentimiento, no es andar por las circunstancias, es decidir. A partir de ahora yo decido ser grato a Dios, yo decido agradecer. Tal vez sea un proceso en su vida, pero comience. Pastor, toda mi vida murmuré, todavía mi vida me quejé, no consigo. Comience a hacer la prueba. Agradezca por algo. Hoy agradece por una cosa, mañana ya agradece por dos, tal vez pasado llega a murmurar, ¿verdad? Murmura, pero cuando murmura, acuérdense esta palabra y diga así: no puedo murmurar. La murmuración me hace quedar en el desierto, la murmuración me paraliza en esta situación. Ahí usted se va a acordar, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va a hacer acuerdo y usted va a decir: no, Señor, espera, discúlpame, Señor, perdoná. Gracias te doy por este trabajo, gracias por mi patrón, gracias por mi marido, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, Señor, gracias por la casa que tengo, ¿está? Para ir pasando pero el Señor tiene una mucho mejor. Gracias, Señor, porque tú me vas a dar un vehículo. Gracias por el trabajo. Gracias por el patrón. Bendición que tengo. Usted ya iba a decir miserable patrón. Dé gracias. Comienza a agradecer por el patrón que tiene. Agradezca por su trabajo. Agradezca por el trabajo que Dios le va a dar también.